Bienvenidos a Noche Paranormal. Aquí, en la penumbra donde se cruzan el pasado y el presente, damos voz a los ecos que insisten en no ser olvidados. Soy Amya, tu guía en esta travesía hacia lo invisible. Esta noche te contaré una historia que habita entre los ladrillos de una casa, una historia que nunca se fue del todo. Prepárate para escuchar. La casa que construyó mi abuelo, su historia real. Algunos lugares guardan recuerdos, otros guardan algo más. Mi casa de la infancia no era solo una casa, era una presencia, viva, respirando y constantemente susurrando el pasado. Era la casa que mi abuelo construyó con sus propias manos, una estructura llena de amor, historia y, como más tarde llegué a creer, algo sobrenatural. Murió antes de que yo naciera, antes de que cualquiera de sus nietos tuviera la oportunidad de conocerlo, pero de alguna manera, en lo más profundo, siempre sentí que lo conocía. Y una noche ocurrió algo que cambió mi forma de ver todo. Cuando era solo un niño pequeño, tal vez de 2 o 3 años, ocurrió algo extraño. Algo de lo que mi mamá todavía habla hasta el día de hoy. Estábamos en el comedor. En una de las paredes había un viejo sistema de sonido de madera, de esos que ocupaban casi toda la pared, pulido y robusto. Mi abuelo solía sentarse allí, al parecer. Recuerdo haber mirado y ver a un hombre sentado tranquilamente, como si perteneciera al lugar. No sentí miedo. Estaba más curioso que otra cosa. Señalé y le pregunté a mi mamá, ¿quién es ese señor aquí? Ella miró. No había nadie. Su rostro se entristeció un poco. Me dijo suavemente, no hay nadie allí, cariño. Pero yo no cedí. Caminé directamente hacia él. Le palmeé la pierna como si fuera real y dije, está bien, te veo. Después ella me mostró una foto antigua. Señalé sin dudar. Es él. Era mi abuelo. En ese momento nadie le dio mucha importancia. Los niños dicen cosas extrañas, pero ese recuerdo quedó. Y al crecer, la casa empezó a cambiar. O tal vez simplemente me volví más consciente. Las primeras señales eran pequeñas. Una puerta que se abría cuando no había ventanas abiertas. Una sombra suave en el borde de mi visión que desaparecía al voltear la cabeza. Siempre era fácil de explicar. Corrientes de aire, juegos de luces, imaginación. Pero algo en esos momentos no parecía coincidencia. Se sentía intencional. Y luego vino la noche que lo cambió todo. Estaba en la secundaria. Tal vez tenía 12 o 13 años. Era tarde, alrededor de las 10 u 11 p.m. El resto de la casa dormía, y yo estaba acostado en la cama tratando de dormirme. Pero la casa estaba viva con sonidos, crujidos, golpes secos, golpes rápidos y deliberados, justo fuera de mi puerta en el pasillo. Mi habitación estaba ubicada de modo que no podía ver el pasillo. La puerta tenía que permanecer abierta para ayudar a circular el calor por la casa. Así que lo que sea que estaba haciendo esos ruidos estaba justo, más allá del umbral. Cada vez que intentaba escuchar con atención, los sonidos se detenían, como si supiera que estaba prestando atención. Pero en el momento en que empezaba a ignorarlo, volvían a intensificarse. Más fuertes, más cerca. Duró horas. Las 10 se convirtieron en medianoche y la medianoche se volvió la 1 a.m. No podía dormir. Tenía demasiado miedo para moverme. Desesperado por una distracción, tomé una Biblia, no porque fuera especialmente religioso, sino porque esperaba que me ayudara a desconectarme y quedarme dormido. Escogí los pasajes más monótonos que pude encontrar, de esos que normalmente me dormían en minutos, pero esa noche, no. Cada vez que mis párpados comenzaban a cerrarse, los sonidos regresaban, más fuertes, más erráticos. Era como si no quisiera que durmiera. Finalmente tuve suficiente. No podía soportar más la tensión, la sensación de ser observado. Decidí dormir en la habitación de mi mamá, el único lugar en la casa que siempre se sentía seguro, intacto. Me levanté, cerré la Biblia, la puse en mi mesa de noche y me di vuelta para salir. Y fue entonces cuando lo escuché. Un fuerte sonido de plástico arrugándose detrás de mí. El inconfundible sonido de un colchón cubierto de plástico moviéndose. Verás, habíamos tenido accidentes con colchones antes, así que dejamos el plástico de fábrica. Normalmente crujía brevemente cuando te levantabas, pero esto era diferente, más largo, más fuerte. Me congelé. El sonido continuó. Me di vuelta lentamente, y en el tenue resplandor de la luz del techo, pude verlo. El plástico se movía, como si alguien lo rozara al pasar. Un peso invisible,
Una impresión caminando a lo largo del lado del colchón, desde el pie hasta la cabecera. Ahí fue cuando entró el pánico. Salí corriendo. Caminé rápido por el pasillo hacia la habitación de mi mamá. Detrás de mí creí escuchar pasos, suaves, pero deliberados. Llegué a su habitación, la sacudí suavemente para despertarla y susurré: ¿puedo dormir aquí esta noche? Parpadeó, aún medio dormida. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No lo sé. Hay algo allá afuera. Asintió somnolienta, luego advirtió: bueno, ¿tienes tu almohada? No vas a tomar la mía. No la tenía, así que tuve que regresar. Entré al pasillo y de nuevo lo escuché. Pasos detrás de mí. 2 de ellos, más cerca esta vez. Me detuve tratando de racionalizarlo. ¿Quizá un eco? Pero entonces escuché un tercer paso y un cuarto. El segundo estaba justo un paso detrás de mí. Ya no me importaba hacer ruido. Corrí, a toda velocidad. Tomé mi almohada. Corrí de vuelta. Los pasos se detuvieron solo cuando llegué a la habitación de mi mamá. Esa noche finalmente me dormí en su habitación, pero la inquietud se quedó conmigo. ¿Qué fue eso? ¿Por qué a mí? Al día siguiente en la escuela traté de olvidarlo, de convencerme de que solo estaba cansado o imaginando cosas. Pero cuando llegué a casa, escuché a mi mamá hablando por teléfono. Y fue cuando me di cuenta. Era el cumpleaños de mi abuela. Y mi abuelo. Le encantaba celebrar su cumpleaños cuando estaba vivo. ¿Sería eso? ¿Estaba celebrando? ¿Tratando de comunicarse? ¿O solo recordándonos que seguía presente? Nunca me sentí dañado. Solo. Observado. Y alrededor de esa época del año, cada año, siempre parecían ocurrir cosas extrañas. Cosas. Tal vez mi abuelo realmente seguía presente. Observando, protegiendo, haciéndonos saber que no se había ido lejos. Pero en ese momento, con el plástico arrugándose y los pasos detrás de mí, todo lo que sentí fue terror. Mirando hacia atrás, creo que tal vez. Algunos lazos son demasiado fuertes para que incluso la muerte los rompa. Y a veces, el amor permanece en las paredes que dejamos atrás. Si alguna vez sentiste que alguien te observaba, tal vez era cierto. Tal vez nunca estamos realmente solos en los lugares que una vez amamos. Algunas casas son más que madera y ladrillos. Son guardianas de memorias, puentes entre el ayer y el ahora, y quizás también entre mundos. Gracias por acompañarme por los pasillos de mi pasado, un lugar donde los susurros viven en las paredes, y el amor nunca se va del todo. Si alguna vez sentiste la presencia de alguien que ya no está, si alguna vez conociste un lugar que parecía tener alma propia, no estás solo. Suscríbete a Noche Paranormal para descubrir más ecos ocultos, historias que sobreviven al tiempo y experiencias que nos conectan con lo invisible. Y recuerda, el velo entre mundos es delgado. Cada recuerdo es una puerta, con cariño y misterio, a Mía.